Sí, se ve, se ve. Vale, venga, pues empezamos, si os parece. Bueno, lo primero, yo soy Marta Patiño, soy R2, soy residente de segundo año de ginecología y vamos a hablar un poquito hoy de salud de la mujer. Cuando vuestras compañeras me propusieron esta charla, estuvimos viendo a ver qué podíamos tratar, si podíamos hablar de anatomía, de la fisiología de la mujer. Pero como esos son temas que muchos creo que sois estudiantes de medicina y los que no, pues son cosas que se estudian y que se pueden mirar, pero a mí se nos ocurrió que hay cosas que no nos explican y es qué cosas pueden ser normales dentro de la salud y cuáles no, cuándo consultar. Yo esto lo he visto en el día a día de nuestro trabajo, en las guardias, en la consulta de ginecología, hay muchas mujeres que no saben realmente qué es normal y por qué consultar. Y algunas consultan muy pronto o algunas nunca consultan. Entonces vamos a hablar un poquito de ello, de los motivos de consulta más frecuentes en ginecología. Bueno, primero presentarme, pues yo soy Marta, yo estudié también en la Universidad de Alcalá, me gradué en 2018 y estuve también en IMSA, así que me hace especial ilusión también estar en esta charla. Hice el MIR, sobreviví a ello y estoy haciendo ginecología en Toledo, en el Hospital Virgen de la Salud. Es un hospital muy grande, con un volumen muy grande de pacientes y también de partos, que es a lo que dedico ahora mismo mi vida, a la salud de la mujer. A atender partos, soy yo una de las guardias con uno de los muchos bebés que hemos ayudado a traer al mundo. Y esto también soy yo haciendo una cesárea hace no mucho con mi R1 y mi R4. Así que los que estáis ahí estudiando, pues ánimo que al final llega. Es largo el camino, no es fácil, pero al final llegas y que estás ahí tú también. ¿Vale? Así que vamos a empezar. No me voy a meter ni en anatomía ni en fisiología muy seria porque no creo que sea el objetivo de la charla, pero para que os hagáis una idea, vamos a hablar un poquito de patología de ovarios y útero, algo del cervix y un poquito de la vulva, que parece que es la gran olvidada, pero que también es parte del aparato genital. ¿Vale? Lo primero que vamos a hablar es sobre el dolor. El dolor en general en medicina pues no debería ser normal, es un síntoma de que nos dice el cuerpo de que algo no está bien. El dolor con la regla es la dismenorrea. Está muy aceptado que la regla duele, puede doler. Bueno, cierta molestia, dolor, algo que se calme con una analgesia moderada puede ser normal porque es un momento en el que el peritoneo que cubre el útero pues se irrita, hay líquido libre en toda la zona de la pelvis y es normal que pueda haber ciertas molestias. Pero lo que no sería normal es otro tipo de dolor que ahora vamos a comentar. En la dismenorrea son importantes las prostaglandinas. Esto tiene sentido para que entendamos por qué el analgésico que mejor le viene a la dismenorrea, al dolor de regla, son los AINES, los antiinflamatorios, como el ibuprofeno, el naproxeno, porque directamente inhiben las prostaglandinas y van mucho mejor que, por ejemplo, el paracetamol o el Enotil, que son buenos para otro tipo de dolores. Pero en este caso, por eso casi siempre decimos que se tome ese tipo de analgesia. Pero también es muy importante para todo el dolor, para toda la dismenorrea, los cambios dietéticos y del hábito de vida. Pues disminuir, por ejemplo, la cafeína, todos los irritantes, una dieta, las grasas saturadas, todo eso va a ayudar también a que sea más llevadero. También importante el ejercicio, un ejercicio moderado durante la menstruación también disminuye ese dolor. También el calor local, o sea que no solo es tomar la medicación. Pero ¿cuál es el problema? Cuando este dolor nos supone un problema y es que ese dolor limita tu vida diaria. Pues hay mujeres que tienen que dejar de ir a clase o tienen que dejar de ir a trabajar o limitan su vida personal según los días que vayan a tener la regla. Pues esto no debería ser normal. Todas deberíamos poder tener una vida normal todos los días independientemente de que tengamos o no la regla. En este caso, si tenemos este problema, pues lo suyo es consultar con un profesional. Iréis viendo este simbolito a lo largo de la charla y es para que para que os vayáis fijando en qué momentos eso hay que verlo por un profesional y hay que hacer una exploración, una ecografía o lo que sea, o consultarlo, ¿vale? En esto del dolor me gustaría hablar un poquito de la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que es bastante desconocida y sobre todo está muy infradiagnosticada. Hay muchas mujeres que no están diagnosticadas y es muy frecuente. Como veis ahí, está entre un 10 y un 25% de las mujeres en edad fértil.
Para que entendáis un poco la endometriosis de una forma rápida, es que el tejido que debería estar dentro del útero, que es el tejido que aumenta para luego descamarse con la regla, sale fuera y se invade el útero, los ovarios, incluso puede estar en el peritoneo, en la vejiga o en el recto. El síntoma principal de la endometriosis es el dolor, un dolor muy intenso con la regla, una dismenorrea, un dolor pélvico crónico, o sea, dolor también a lo largo del ciclo, dolor con la ovulación y la dispaurenia, que es dolor con las relaciones sexuales. Las mujeres lo describen como un dolor intenso, profundo en el coito. Esto, como he dicho, no debería ser normal, este tipo de dolor, porque además la endometriosis lleva asociada un cierto grado de esterilidad. Hay mujeres que esta enfermedad se les descubre cuando llevan años o un año o dos intentando quedarse embarazadas y no se quedan embarazadas. Y es que también la endometriosis, al tener implantes normalmente en los ovarios, disminuye la reserva ovárica y disminuye también la calidad de esos ovocitos, o sea que también puede dificultar que te puedas quedar embarazada y afecta en general a gente joven. La endometriosis no tiene un tratamiento como tal porque tampoco se sabe cuál es la causa, pero el tratamiento de la endometriosis son los anticonceptivos. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos lo que hacen es dejar los ovarios, para lo que entendamos, el ciclo menstrual como dormido, para que no se produzca esa proliferación endometrial que se produce todos los meses y que luego se producirá la regla, porque en la endometriosis se produce la proliferación dentro del útero, pero también fuera. El diagnóstico de la endometriosis definitivo solo se hace cuando operamos a una mujer y la anatomía patológica te dice que es endometriosis. La mayoría son diagnósticos de sospecha, porque la endometriosis lo mejor es atrasar al máximo la cirugía. El diagnóstico de sospecha, pues sobre todo es por esta clínica que hemos contado. Hay escalas de dolor que se pueden hacer para clasificarlo. Y también hay cosas que se pueden ver en una ecografía. Podemos ver endometriomas, que son como quistes que tienen una forma específica que nos pueden sugerir endometriosis. Pero hay otro tipo de endometriosis que no se ve en la ecografía porque son implantes muy chiquititos en toda la pelvis. Por eso es importante que estas mujeres sí que estén con tratamiento hormonal prácticamente toda su vida reproductiva, salvo cuando quieran quedarse embarazadas, ¿vale? Un poco en relación con esto de los anticonceptivos, pues es normal que hay muchas mujeres que les surja la duda de decir, pues yo he ido al ginecólogo, he ido porque me duelen las reglas y no sé muy bien por qué, me ha dicho, pues toma la píldora, pues te receto la píldora. Bueno, la píldora anticonceptiva obviamente tiene su utilidad como anticonceptivo, que la mujer lo puede desear o no, pero en este sentido, en la dismenorrea muchas veces se pone porque no encontramos una causa que justifique, una causa estructural que justifique esa dismenorrea, ni nada que pueda producir un problema en el futuro, simplemente es una época o una mujer, porque hay mujeres que tienen dolor durante una época de su vida y luego a lo mejor tienen un embarazo y después del embarazo las reglas ya no duelen tanto. Y luego hay mujeres que toda su vida han tenido reglas dolorosas y se han acostumbrado a ello, que tampoco se debería, pero hay muchas mujeres que dicen, no, a mí me duele y yo ya me he acostumbrado a que no a soportarlo, pero tampoco tienen por qué. Hemos dicho que el dolor no debería limitar la vida diaria de una mujer. La píldora se prescribe más o menos por lo mismo que por la endometriosis, por dejar el ciclo de alguna forma como decirlo, dormido, como suprimido, y que no se produzca ese dolor y esa liberación de prostaglandinas que se produce en todas las menstruaciones. Esa es solamente la razón por la que se receta la píldora, pero que también, pues quizá deberíamos explicar por qué estamos mandando eso, por qué se recomienda eso y que la mujer sea la que decida si quiere tomar la píldora o no, o quiere estar solo con analgesia, ¿vale? Bueno, seguimos. Sé que vuestra cara al ver esta diapositiva pues es terrible, es como la de este perro, porque cuando a nosotros nos han explicado el ciclo menstrual, y yo lo admito que durante la carrera, el MIR, incluso ahora, hay veces que me parece un poco, pues eso, que te lo estudias y luego se te olvida al día siguiente, pues es que es normal porque es un lío. Pero voy a intentar hacer para que entendáis un poco y os quedéis con unos conceptos del ciclo menstrual, porque es importante para entender por qué hay alteraciones del ciclo o saber en qué momento del ciclo estoy, en qué momento está esta mujer que me consulta por esto. Y para ello lo vamos a dividir en dos.
la primera parte del ciclo, que es la de la izquierda, y la segunda. La primera parte del ciclo, el ciclo comienza el primer día de regla, el primer día que empiezas a manchar es el día 1. En ese momento las hormonas, por decirlo de alguna forma, están en niveles bajos. En la primera parte del ciclo lo que predominan son los estrógenos y el endometrio, el endometrio es la capa dentro del útero, que es la que luego producirá la regla. Está finito, está delgadito. Hasta que llega más o menos el día 14 se produce la ovulación, porque hay un pico de LH, se produce la ovulación y lo que hace es que estas hormonas se invierten, descienden los estrógenos y en la segunda fase del ciclo lo que predomina es la progesterona. ¿Qué hace esto? Pues el ciclo menstrual, el único objetivo que tiene es a ver si consigo embarazo. Es simple, es decir, se produce la ovulación y prepara el endometrio para un posible embarazo y aumenta la progesterona para un posible embarazo. Entonces, ¿qué pasa el tiempo y no se ha producido? Pues nada, otro mes que nada, descama, sangras y vuelves a empezar. Esto es importante porque si no hay ovulación no suele haber regla. Esto, por ejemplo, es un problema muy frecuente en el síndrome de ovario poliquístico. Son mujeres que tienen ciclos en los que no hay una ovulación y, por lo tanto, no hay una regla después, o se atrasan, o tienen ovulaciones que en lugar del día 14 son el día 28 y luego tienen la regla a los 40 días. Este ciclo es necesario para que haya regla y a veces es lo que cuesta un poquito entender. Y este desbalance de hormonas pues es también lo que puede producir alteraciones. Las alteraciones del ciclo también son un motivo de consulta muy frecuente en las consultas o en la urgencia. Para saber qué es una alteración, pues tenemos que saber qué es normal. Y es que un ciclo normal es aquel que ocurre cada 24 o 38 días, contando siempre del primer día de regla al primer día de regla. Y es igual de normal un ciclo de 26 días que un ciclo de 35. Y si ese es tu ciclo menstrual, pues es normal. Incluso que tú misma o una mujer en algún momento tenga un ciclo de 25 y otro de 33 días. Eso está dentro de la normalidad. Igual que la duración del ciclo, normal entre 4 y 8 días. En cuanto a la cantidad, bueno, eso son entre 5 y 80 mililitros por ciclo. Como veis, hay mucha variación, puedo no manchar nada o manchar bastante. Esto es un poco difícil de medir. Nosotros cuando valoramos un sangrado menstrual abundante, lo que le preguntamos a las mujeres cuánto le dura un Tampax o cuánto le dura una compresa. Todo lo que se salga de la normalidad es un sangrado uterino anormal. Esto ha cambiado, cambió hace unos años porque los términos que algunos os sonarán de metrorragia, menorragia, polimenorrea, hipermenorrea, pues eran un lío de entender. Entonces lo que dijeron fue, eso es lo normal y todo sangrado que se produzca fuera de esos momentos es un sangrado uterino anormal y sería un motivo de consulta, de ver qué pasa, hacer una exploración, una historia, una ecografía y ver si hay algo que no está bien, ¿vale? Dentro del sangrado uterino anormal está el sangrado menstrual abundante, que es también, hay mujeres que también te dirán, es que tengo unas reglas súper abundantes. Bueno, pues también puede ser. Se define como una pérdida excesiva de sangre que también altera una actividad normal de la mujer en su vida social. Pues hay mujeres que te dicen, mira, es que los días de regla yo no puedo salir de casa porque no soy capaz. Pues lo mismo, es igual que con el dolor. El momento en el que eso limita tu vida, pues hay que ver por qué está ese problema y poner una solución, ¿vale? Bueno, espero que con esto un poco el ciclo menstrual. Ahora vamos a hablar de las amenorreas, de la falta de regla, pero bueno, para saber más o menos qué es normal y por qué deberíamos consultar y también entender en qué momento del ciclo estamos. Entonces, ¿y si no me viene la regla? Un motivo de consulta muy frecuente. Pues lo primero es hacer un test de embarazo y lo segundo, otro test de embarazo. Es el motivo más frecuente de falta de regla. Me da igual que digas, estoy con anticonceptivos, he usado preservativo, mi marido tiene hecha la vasectomía, es que tengo 45 años. Lo primero es hacer un test de embarazo porque hemos visto embarazos en prácticamente todas las condiciones. Los anticonceptivos son muy útiles, pero tienen un porcentaje de fallo. Entonces, lo primero es descartarlo o confirmarlo.
No me voy a meter en embarazo porque entonces no acabaríamos nunca, pero luego si queréis preguntar lo que sea, pues preguntáis. Pero esto es un poco para tener idea de qué hago si tengo un test positivo o si mi amiga ha dado un test positivo o la vecina me pregunta que este chico que estudia medicina a ver qué hago que estoy embarazada. Bueno, pues lo primero es contactar con tu matrona o tu médico de atención primaria, enfermera del centro de salud. Muchas veces te van a hacer un test para confirmarlo. Y para que sepáis así el control normal del principio del embarazo, se suele hacer un análisis de sangre bastante completo, en torno a semana 9-11, y la primera visita en el ginecólogo con ecografía se hace en la semana 12, ¿vale? Esto en meses son unos 3 meses, pero nosotros que solo contamos todo siempre por semanas. Y si el test de embarazo es negativo, reiteradamente, y hace ya 3 meses que no tengo la regla, deberías consultar. Hay que ver, hay que hacer un estudio y ver qué puede pasar. Existe un tipo de amenorrea, que es lo que se llama la falta de regla, y que es verdad que se oye a veces no, es que esto es porque estaba nerviosa. Bueno, pues puede ser. A veces la regla se afecta por grandes cambios de peso, unas subidas o bajadas muy bruscas, dietas muy restrictivas, por estrés, por ejercicio intenso, por alguna enfermedad. El cuerpo lo que hace es ahorrar esa energía que se pierde con la regla y centrarla en ese momento estresante. Muchas veces esto pues se resuelve solo después de que pase este momento, pero igualmente, si es prolongado, se debería consultar. En el estudio de la menorrea, bueno, hay muchas causas, pero normalmente lo que se prueba al principio es a dar la hormona de la segunda parte del ciclo, que son los gestágenos, la progesterona. Si te dan esa hormona y tienes la regla, pues a veces es que a lo mejor no ha habido una ovulación, no ha habido una alteración en cómo están las hormonas, tienes la regla y no pasa nada y vuelve a la normalidad. Es normal, es relativamente frecuente que haya mujeres que a lo largo de su vida tengan algún tipo de alteración de este estilo, muchas veces condicionado por eso o por alguna patología que, del aparato genital que hay que diagnosticar. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar un poquito de anticoncepción. No me voy a meter tampoco mucho porque es un tema muy, muy amplio, pero también es un tema muy frecuente y muy habitual en la población y que pueden surgir dudas. Sobre anticoncepción, pues yo creo que la duda principal es cuál es el mejor anticonceptivo, cuál utilizo, cuál recomiendo a mis pacientes. Bueno, de forma objetiva y científica está el índice de PEL, que es el índice que mide la eficacia de un método anticonceptivo. Se describe, lo tenéis aquí, como el porcentaje de embarazos que ocurren en un año en 100 mujeres que usan ese método. Está una eficacia teórica y una eficacia de uso, porque no es lo mismo tampoco lo que se hace en laboratorio con los posibles errores que haya en la toma o en el uso de este anticonceptivo. Como veis, pues depende de los métodos barrera, por ejemplo, pues tiene menos eficacia que un DIU, una esterilización o una anticoncepción oral. Pero una vez que tenemos esto ya, ¿pero cuál es el mejor anticonceptivo? Bueno, pues el mejor es el que mejor se adapte a la vida de cada mujer. Hay que dar las opciones, explicar cuáles son los pros y los contras de cada uno y que esa mujer y su pareja decidan cuál es el mejor método anticonceptivo. Para ello, cosas que deberíamos tener en cuenta. Pues saber, por ejemplo, ¿cuándo me tengo que acordar de este método anticonceptivo? Pues, por ejemplo, en el preservativo, pues cuando tengas la relación sexual eventual. En una píldora oral, tienes que acordarte diariamente. En el anillo vaginal, cada 3 semanas. En el parche anticonceptivo también son cada 3 semanas. Luego, por ejemplo, pues el implante subdérmico o la inyección son cada 3 meses. Los DIUs son cada 5 años, alguno cada 3. O definitivo, si por ejemplo decido una esterilización definitiva, una salpingectomía, que es lo que se hace ahora mismo. ¿Vale? Para ello, lo que hay que tener en cuenta, aparte de esto, y que debemos decir a la mujer y ayudarla a que ella decida en función de sus preferencias, pues sobre todo es qué quiere ella, cuándo prefiere acordarse, si se va a acordar, si no, yo prefiero olvidarme, no quiero estar pendiente todos los días de esto. La frecuencia, el número de parejas sexuales, pues no es lo mismo. Si tengo muchas parejas sexuales, pues lo suyo es que evites las enfermedades de transmisión sexual. Y para ello tienes que usar el preservativo. Si además quieres usar otro método anticonceptivo, pues perfecto. Pero el preservativo, como veremos más adelante, también se debe usar para prevenir otro tipo de problemas.
La planificación familiar, pues no es lo mismo decir yo ya no voy a tener más hijos, que mira, quiero un método temporal, pero dentro de un año voy a buscar embarazo, o estoy con la lactancia, de momento no quiero, pero en otro momento sí, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. También la edad y los factores de riesgo, sobre todo a la hora de prescribir anticonceptivos combinados, lo que es la píldora típica, que pues no se debería prescribir en mujeres mayores de 35, fumadoras o con obesidad, pues hay ciertos factores de riesgo que pueden aumentar el riesgo de trombosis. Y también pues el tipo de rutina de la mujer. Sobre todo es darle las herramientas y la información necesaria para que ella crea y decida cuál es el anticonceptivo que mejor se adapta a su vida diaria, junto con su pareja o con su vida propia. ¿Vale? Y bueno, vamos a pasar un poquito, dejamos el útero y las trompas y vamos a hablar un poquito del cervix, del cuello de útero. Eh, He visto también, he decidido meter este tema porque yo pensaba que era una cosa que estaba como más extendida dentro de la sociedad, pero he visto que, por ejemplo, con el tema de las citologías del VPH, pues hay mucha confusión. Bueno, el VPH es el virus del papiloma humano, es un virus de transmisión sexual muy frecuente en la población. Su principal problema es que es una condición necesaria para el cáncer de cervix. No quiere decir que tú, si tienes VPH, vayas a tener un cáncer de cuello, pero todos los cánceres de cuello y de otras localizaciones están relacionados con el VPH, porque no solo es este cáncer, hay algunos tipos de cáncer orofaringeos, de laringe, de otras localizaciones que también están causados por este virus. La vía de transmisión es de contacto entre piel y mucosas. Es vía sexual y no simplemente es por una relación con penetración sin protección. Es cualquier persona sexualmente activa que tenga contacto genital. Simplemente por el contacto se puede transmitir. La historia natural de la infección, para que lo entendáis un poco, pues tú tienes un cuello normal, tienes una infección por VPH, esta infección se puede resolver sola y seguir teniendo un cervix normal y sano, o esta infección puede hacer que tus células del cuello se alteren y acabe produciendo ciertas alteraciones que, si no se frenan y no se puede solucionar, puede terminar en un cáncer cervical. Esto también es importante para que mujeres que tienen este tipo de lesiones sepan que pueden regresar. Igual que la infección, estas lesiones no son irreversibles. Se pueden volver ellas solas o a veces hacemos algún tipo de intervención de tratamiento para evitar que acaben en un cáncer cervical. Para ello es súper importante el cribado. El cribado depende de la comunidad, pero en la mayoría de comunidades no es un cribado en el que te manden una carta o te avisen y te digan que te toca, como pasa con el de mama o con el de colon, sino que es un cribado en el que tú tienes que solicitar tu citología porque te toca, porque hace 3 años o porque me toca hacérmela. Esto al final lo que lleva es a que muchas mujeres pues se pierden por el camino o pasan 5 o 6 años de la última citología o me cambio de domicilio, ya no sé cuál es mi centro de salud, dónde me toca. Por eso es importante concienciarnos, los que estamos aquí, a todos los que tengamos cerca y como profesionales, concienciar, siempre preguntarlo, oye, nosotros le preguntamos siempre, que somos muy pesados, pero ¿cuándo es tu última citología? ¿Tú haces la citología? Porque hay muchas mujeres que, pues eso, que se nos pierden por el camino en este cribado. Para ello también es importante saber para quién es el cribado, porque esto también ha ido cambiando mucho con los años. Esta es de los últimos esquemas, es de la Asociación Española de Patología Cervical, y lo que nos dice es que por debajo de 25 años no hay que hacer un cribado. Esto antes se decía que si cuando empezaban las relaciones, bueno, se ha visto que por debajo de 25 años, aunque tengas una vida sexual activa, no es necesario hacer un cribado, porque la mayoría de las mujeres que tienen esta infección la van a resolver ellas solas y no va a producir una lesión. Entre los 25 y los 30 años habría que comenzar a hacer citología cada 3 años. Y luego, a partir de los 30, entre los 30 y los 65, lo ideal y que se está empezando a hacer ya en varias comunidades es hacer la prueba del VPH cada 5 años. Esto es como, ahora que todos sabemos lo que es la PCR del COVID, pues es similar, es identificar si existe la infección por VPH, si es negativo se puede repetir en 5 años porque se ha visto que la historia natural de la infección es relativamente lenta y tarda en provocar una lesión.
O si la prueba es positivo, pues ya se haría la citología, que es para ver si hay alguna lesión en esas células. Este cribado está un poco implantándose y hay sitios en los que se sigue haciendo la citología cada 3 años y sigue siendo válido, pero esas son las nuevas recomendaciones y irán cambiando. El COTES, que es lo que tenéis ahí, es hacer las dos cosas, es hacer el VPH y la citología. Esto es un poco que se desperdician un poco recursos, pero sí que se usa en mujeres que hayan tenido alguna lesión ya por VPH. Y luego el cribado acabaría a partir de los 65 años si tienes 3 citologías negativas o 2 VPH negativos o no tienes antecedentes de zinc, que es la lesión que tenemos aquí, en los 20 años previos. La citología normalmente lo hace la matrona en el centro de salud. También hay enfermeras en los sitios que son más pequeños y no tienen matrona. Hay enfermeras que también están entrenadas para ello. Nosotros a veces la cogemos en la consulta, pero no es necesario que te manden al ginecólogo para hacerte la citología. Si te toca, pues hablas con tu centro de salud, con tu matrona y ella te va a coger la citología. No se tarda nada, no es doloroso, es con este cepillito de aquí, que ahora se hace en el medio líquido porque ha habido también muchos cambios, pero este cepillito de aquí no molesta, no se tarda nada y puede prevenir un problema futuro. Y luego, sobre la prevención, pues ahora mismo la principal medida de prevención es la vacunación, que también se creó hace unos años la vacuna. Está actualmente en el calendario vacunal, se pone a los 12 años. En principio a mujeres, aunque hay estudios y sitios en los que ya recomienda que también se debería poner en hombres, porque al final la transmisión es de los dos. Entonces, si vacunamos a solo las mujeres, pues no estamos frenando del todo la transmisión del virus. Se pone a los 12 años. Hay 3 vacunas, que son estas 3, Cervarix y Gardasil 9 son las que están comercializadas en España. Eh, Estuve preguntando y me ha dicho que de momento se sigue poniendo Cervarix, pero que la idea es que parece que vaya a empezar a entrar Gardasil 9, porque esto son los tipos de VPH que cubre. 16 y 18 son los más oncogénicos, los que más cáncer producen, pero estos también producen lesión. Entonces, si esta vacuna cubre todos estos, pues mejor ponerse esa. En el calendario vacunal se ponen 2, una a los 12 años y la otra a los 6 meses. Pero por encima de los 15 años también se puede y se debe vacunar. O sea, mujeres más mayores que no hayan tenido la vacunación, porque la vacunación empezó, creo que fue en el 94, eh, las mujeres que no la hayan tenido, aunque tengan su vida sexual activa iniciada, se pueden y se deberían poner la vacuna. Lo que pasa es que no la cubre y hay que pagarla, pero tiene beneficio. Y de hecho todas las mujeres que están con algún proceso, con alguna lesión por VPH, también está recomendado ponerlo. Y en ese caso serían 3 dosis. Y luego lo otro que tenemos, la otra herramienta para prevenirlo, pues es el preservativo, pero que se debería usar en todas las relaciones y desde el principio. Así reduciría un 60-70%. Pero como hemos visto es que el contagio viene por el contacto, no simplemente por la penetración. Bueno, y vamos a hablar unas cuantas palabras de la patología vulvar, que también es muy frecuente, consultar en atención primaria o con la matrona por problemas en la vulva, con el flujo, con picores, sobre todo prurito vulvar, es una de las consultas más frecuentes. El flujo vaginal normal tiene variaciones que se consideran fisiológicas. Dentro del propio ciclo, como hemos visto, en torno a la ovulación, en torno a mitad del ciclo, es normal que haya un aumento del flujo, que sea más espeso. También dependiendo de las etapas de la vida de la mujer, las niñas y las menopáusicas, o sea, al principio y al final de la vida reproductiva, el flujo disminuye mucho o es nulo prácticamente. O en el embarazo, por ejemplo, aumenta, o con la toma de anticonceptivos puede disminuir el flujo, puede haber muy poca cantidad de flujo. La patología más frecuente son las vulvovaginitis. Un 75% de las mujeres experimentan un episodio de vulvovaginitis a lo largo de su vida. Los síntomas principales, pues la leucorrea, que es un flujo patológico, mal olor, prurito, picor y molestias vaginales. Las principales vulvovaginitis son las vulvovaginitis infecciosas. He querido hacer así un poco un cuadro para que sepáis cuáles son las más importantes, porque a veces también hay mucho lío, se mandan unos tratamientos que se pueden comprar en la farmacia y no sabemos para qué estamos tratándolo. Bueno, la más frecuente
es la candidiasis, que es frecuente oírlo, muchas veces es secundario a una toma de antibióticos o a un momento de estrés. Esta, la micosis vulvovaginal, está producida por hongos, por cándida. Lo que produce es prurito, un picor intenso y unos labios enrojecidos que duelen, que molestan y que muchas veces empeora previo a la menstruación y mejora con ella. Y muchas veces ocurre en varias veces durante el año. Si tengo una y luego a los meses vuelve, es un poco recurrente y un poco más pesada. El flujo típico de la candidiasis pues es blanco, denso, lo dicen como requesón, que es un poco asqueroso, pero es que es tal cual. El tratamiento, aquí he puesto uno de ellos, porque lo pongo aquí porque lo venden en las farmacias muchas veces, el Ginecaneste, o Ginecaresmed. Bueno, a veces yo he visto que se hace un uso indiscriminado de esa medicación, porque eso tiene utilidad cuando realmente hay hongos. Muchas veces se pone y son medicaciones que también pueden irritar toda esa zona y al final no estamos solucionando nada, sino lo estamos empeorando. Entonces, lo mejor, si lo tienes, pues consulta. Si ya lo conoces y sabes que con esa medicación pues te va bien, pues ya lo ves que muchas veces con un simple óvulo, una dosis única, vale, no hace falta poner muchos tratamientos y se soluciona. Pero lo ideal con esto, que lo he puesto aquí, y con el resto de problemas, es hacer un exudado. Es recoger y decir, vale, pues sí, es esta infección, es este bichito que me lo está produciendo para poder ponerle un tratamiento. Otra de las infecciones es la vaginosis bacteriana. La vaginosis en muchos casos no duele, simplemente son mujeres que te dicen que le ha aumentado el flujo, que huele muy fuerte a pescado y que es como un flujo grisáceo, amarillento, pero que muchas veces a ellas no les está produciendo problema más allá de las molestias de un flujo abundante que huele mal. Está producido es polimicrobiana, pero sobre todo está producido por la bacteria Gardnerella vaginalis, esto por hongos, esto por bacterias. Y también se trata con unos óvulos que también la mayoría de ellos van sin, no hace falta, o sea, muchas veces todas estas cosas la mayoría no las incluye la seguridad social, pero bueno, para que sepáis los tratamientos y os suenen, eso es como una especie de, como si fuera una especie de desinfectante, ¿no? Y luego está el metronidazol cuando ya es más una afección más grave, pues que se puede dar vía oral. Y las tricomonas es mucho menos frecuente, está producida por un protozoo, por la tricomona vaginalis, y es una enfermedad de transmisión sexual. Lo curioso de la tricomona es que es un flujo, es amarillento verdoso y tiene como espuma, tiene como burbujitas. Y produce alteraciones en el cervix también, un cervix como muy rojo con lesiones. Y el tratamiento también es el metronidazol, pero al ser una enfermedad de transmisión sexual también se debe tratar a los compañeros sexuales porque si no se sigue transmitiendo. Y para ir terminando con la patología vulvar, hay dos tipos de vulvovaginitis que no son infecciones, pero que también son muy molestas. Una de ellas es una vulvovaginitis irritativa, muchas veces es secundaria a un exceso de lavados, porque esa la zona vaginal hay que lavarla normal y corriente, no hay que hacer nada la vulva. Hay gente que hace lavados muy intensos, duchas vaginales, usa jabones muy irritativos, el rasurado, la depilación, ropa muy ajustada, todo eso puede hacer que se produzca una irritación en esa zona y si además lo que pasa es que empiezan a echar productos y cremas y cosas que tengo, pues al final entras en un círculo que es difícil pararlo a veces y produce igual pues un eritema, un edema de la zona y molestias. Otro tipo de vulvogenitis muy frecuente y de la que muchas veces no se habla es la vulvogenitis atrófica, que se produce sobre todo en mujeres menopáusicas o mujeres con tratamientos que hacen que tengan una situación de hipoestronismo, de los estrógenos bajos, pero sobre todo es frecuente en menopausia. Puede producir muchas molestias, picor, incluso molestias al hacer pis, sangrado, molestias con las relaciones. Los tratamientos son muy variados, pueden empezar desde hidratantes vulvares y vaginales que se venden en la farmacia normal y corriente. Así eso es grave, pues habría que consultar y ya os podrían dar estrógenos locales o incluso terapia hormonal sustitutiva, si fuera muy molesto. Y una cosa que me gustaría que tuvierais en cuenta, sobre todo si tenéis gente mayor cerca, pues abuelas, padres más mayores, es que una herida o una úlcera en esa zona, que muchas veces nosotros lo que hemos visto es que hay mujeres mayores que les da mucho pudor decir que tienen ahí una herida o que tienen una úlcera y no se calla, no dice nada. Bueno, pues una herida o una úlcera que no cura, que está ahí persistente, hay que verla y hay que valorar biopsiarla, porque
debajo de esa herida a veces pues hay alguna patología maligna. Y lo hemos visto frecuente pues en las mujeres que no han querido consultar porque les da mucho apuro que las vean o que no quieren que consultarlo. Y por último, de la patología vulvar, quería comentaros algo del absceso de la glándula de Bartolino. La glándula de Bartolino es una cosa fisiológica y normal que está aquí en el introito de la vagina y que produce el flujo para la lubricación, que muchas veces se obstruye, y lo que pasa es que se obstruye, se infecta y lo que produce es un intenso dolor vulvar, un edema muy grande. A veces tienen edemas y abscesos de 2-3 centímetros. Eso hay que valorarlo también, como veis aquí, lo tiene que ver un médico y a veces con antibiótico oral mejora y en otras ocasiones hay que drenarlo en quirófano. ¿Vale? Y bueno, más o menos esto es lo que os quería contar. Quería terminar con estas fotos que son mis compañeras, mis coeres y mis Rs mayores. Y pues como sé que muchos sois estudiantes de medicina, pues nada, deciros que al final la residencia no es fácil, no es un camino fácil, pero que vuestros compañeros tanto de la carrera como de la residencia pues son lo que os vais a llevar y en el trabajo igual. Y por eso os quería enseñar un poco que era estas somos nosotras. La mayoría son fotos de época pre-COVID, que no, prácticamente todas. Que no las digáis, ¿vale? Bueno, pues nada, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Y todas las dudas o lo que queráis comentarme, pues yo encantada, ¿vale? Pues yo te quería preguntar, Marta, soy Marta, ¿vale? Que Hola. una vez que tienes una sospecha de endometriosis, ¿qué pruebas diagnósticas o qué procedimientos se sigue para confirmar el diagnóstico? Pues el diagnóstico realmente solo se llega a confirmar si en algún momento hay que operar a esa mujer y la anatomía patológica nos lo dice. La mayoría de mujeres diagnosticadas de endometriosis es porque o se ve, en la ecografía puedes ver endometriomas, que son pues como unos quistes que puede haber en distintas zonas, eh, que están ahí, que hay que controlarlos, que aumentan de tamaño, que disminuyen y que en ocasiones hay que operarlos. Lo ideal es operar lo menos posible. Y la mayoría de las mujeres es pues porque se ve en la ecografía. También hay veces que se puede pedir resonancia para valorar la afectación fuera del útero, porque realmente esa también es muy peligrosa. Puede afectar a los uréteres, a la vejiga, al recto. Puede haber molestias, muchas veces se puede hacer una resonancia, pero no hay una prueba que te diga, ahora tienes endometriosis, sino que tienes una mujer que tiene los síntomas típicos, que te cuenta que tiene dolor horrible con todas las relaciones, o sea, con las relaciones, cuando pueden tener dolor incluso cuando van al baño, cuando hacen pis. Y normalmente a estas mujeres les pones ¿cómo se llama? Un anticonceptivo y mejoran. Entonces, un diagnóstico confirmatorio solo lo tienes si la has operado y tienes anatomía patológica. La mayoría se llama que son diagnósticos de sospecha, pero en general cuando tienes una mujer con endometriosis sabes que es una paciente con endometriosis porque los síntomas son casi todos iguales, te los cuentan muy similares. Vale, gracias. Venga, preguntadme lo que queráis, aprovechad. De esto, de la residencia, de la carrera, a mí lo que queráis. Hola, yo me estaba planteando hacer ginecología, pero hoy me han dicho No te digo bien, Alicia. que es muy dura. Y bueno, quería preguntarte. Ya, igual no tengo cobertura, pero ¿qué tal la residencia? Ah, vale. La de ginecología, supongo que preguntarás. Bueno, yo te puedo hablar de nuestra experiencia. Es dura la especialidad de ginecología, pues las guardias son muy difíciles. Te lo dicen cuando vas a entrar, pero luego hasta que no estás allí, pues dices, sí, pues es verdad. Qué tan difícil es la verdad. A mí me encanta, es una especialidad que me gusta mucho. Mm, es preciosa, el paritorio es un sitio maravilloso, pero también es el sitio en el que más vas a correr. Ya verás en el hospital que casi nadie corre, solo nosotros. Corremos todo el rato, estás en la cafetería, te llaman y corres, porque tenemos que jugamos con dos personas, con dos vidas y con muy poquito tiempo. Entonces son guardias en las que estás en tensión prácticamente toda la guardia. También depende, supongo, del sitio en el que estés. Nuestro hospital tiene mucho volumen, tiene prácticamente 3.000 partos al año. Esos son guardias de 10, 12 partos
algunas tenemos más tranquilas, pero hemos tenido guardias de eso, de 10, 12 partos, y son guardias que pues son difíciles. Y la urgencia, como veis, todo esto que vemos y muchas otras consultas, todo el embarazo, pues vienen muchas urgencias también. Entonces, pues son difíciles. Pero bueno, a mí me gusta, yo tuve claro que me gustaba la ginecología y me lancé a ello y como especialidad la volvería a hacer. Pero sabiendo que no es fácil, ¿eh? Y que creo que hay otras especialidades que son distintas, que es otro tipo de presión. Yo sobre todo no es ya tanto no dormir, sino ¿cómo se llama? El estrés que tienes durante la guardia o durante tu día a día, porque al final también, pues eso, tú eres el que hace las ecografías o lleva un embarazo, diagnosticas cosas graves, tienes que dar malas noticias. Entonces, bueno, pues es una especialidad que es pues sensible, pero que para mí es muy, muy bonita y muy amplia y muy variada. Espero que te haya respondido bien. Vale, muchas gracias. No. Sí, sí. Venga, ¿alguna cosita más? Animaros. Aprovechad ahora. Hola, yo tengo una pregunta luego ya cuando eres adjunto, porque claro, ginecología obstetricia pues tiene como dos partes, ¿no? La ginecología y la obstetricia. ¿De adjunto también te sigues dedicando a las dos o te acabas especializando más en una o cómo va? Pues lo suyo es especializarse y en la mayoría de sitios, sobre todo acabas haciendo o más obstetricia o más ginecología. Pero es verdad que los primeros años de adjunto, pues a veces estás un poco a lo que sea. Hoy te ponen la consulta de obstetricia y hoy pasas la consulta de gine. Y luego sí que hay zonas más específicas, pues por ejemplo, ecografía las suelen pasar las mismas personas que a lo mejor llevan ya toda su vida de adjunto haciendo ecografía obstétrica sobre todo, o la consulta de reproducción asistida, pues también la llevan las mismas personas, porque son cosas muy, muy específicas y que es tan amplia la especialidad, pues que tienes que subespecializarte porque si no es difícil abarcarlo. Entonces, la mayoría de gente, pues también cuando vas terminando la residencia, tú sabes qué es lo que te gusta más, intentas formarte más en una cosa o en otra. Pero es verdad que al principio, pues es un poco donde te pongas, en el hospital en el que estés y cómo esté organizado. Pero luego lo suyo sí que es especializarte y sobre todo hay áreas en las que es mejor que estén siempre las mismas personas porque son cosas muy concretas. Claro, lo que pasa que luego en las guardias, imagino que a lo mejor, aunque seas ginecólogo, pues si te viene un parto en la guardia, aunque, a ver, Claro, en la guardia tienes que saber sobrevivir siempre, o sea, vale, obstetricia vale. tienes que saber todos. Yo lo que me refiero es que en el día a día, por ejemplo, si yo, por ejemplo, a lo mejor tengo guardia con alguien que normalmente está en la consulta de oncología, pero también se debe hacer un forceps y una cesárea, porque al final la ciencia te formas y en las guardias pues tienes de todo. Y el que solo se dedica a la obstetricia y es muy bueno haciendo, pues eso, haciendo forceps, también tiene que saber operar, por ejemplo, una torsión de ovario, porque también te puede venir en una guardia. Entonces, tú tienes las dos especialidades. Otra cosa es que luego en el día a día, pues ahí te guste más una cosa, te especialices en eso y dediques más el día a día a eso. Pero mientras hagas guardias, tienes que saber hacer todo. Y sobre todo en las guardias, yo creo que es muy importante formarte en un buen paritorio, porque al final es donde peor se puede pasar. Porque puede haber momentos de tensión y tienes que tener ese manejo y ese, pues eso, poder decidir rápido y bien. Vale, muchas gracias. Hola Marta, ¿se me escucha? Hola. Sí. Te pregunta Pilar, que es que está en el chat, dice que muchas gracias, que ha sido muy interesante y que cómo se aborda los problemas ginecológicos en hombres trans. ¿Puede afectar el tratamiento hormonal a que los síntomas sean más o menos graves? Pues la verdad, si te digo la verdad, no lo he tenido no lo hemos vivido. Yo en la consulta, y mira que hemos estado meses, no es el caso. Supongo que depende del tratamiento que tengan. Y porque la verdad es que, o sea, ahí ya sí que me pillas, porque es una cosa como muy específica y que yo creo que se lleva en unidades específicas que no sé, si yo creo que en mi hospital no hay, que a lo mejor te puede venir alguien, pero claro, supongo que depende del tratamiento que se le haya puesto, pues el tratamiento hormonal que lleven.
al final todo tratamiento hormonal lo que intentas en una mujer también es como suprimir el ciclo y crearte un ciclo artificial. Eso lo que hace es que tengas menos síntomas propios, porque al final, por ejemplo, si te refieres al dolor, por ejemplo, depende pues eso, de cómo produzcas tu prostaglandinas o de si tienes una enfermedad. Al final lo que haces con el tratamiento hormonal, la gente se piensa que son dosis mucho más altas, pero en realidad tú lo que haces es que das dosis que puedan suprimir el ciclo y producir menos dolor. Pero así concretamente en hombres trans la verdad es que no he tenido la experiencia. Lo miraré y si quieres se lo contesto, pero no, la verdad es que no me ha dado el caso. No es muy frecuente, la verdad es que por lo menos en nuestra zona yo no lo he visto. Vale, gracias. Y Daniel López dice que si el VPH se puede transmitir también entre mujeres. Sí, se puede transmitir entre mujeres porque al final es por contacto de mucosas o incluso por sexo oral, por todo eso, por todo tipo de contacto sexual se puede transmitir también, sí. Vale, y Lucía, que si puede haber sangrado fuera del periodo de menstruación. Bueno, puede haber, hay ciertos, hay pues un tipo de sangrado que es el spotting intermenstrual que pasa con la ovulación, que pues un poquito puede ser normal por el cambio de las hormonas, tú puedas tener pues eso, un manchadito como si fueras a empezar la regla. Pero si eso te pasa siempre habitual o tienes sangrados, al final tú tienes la regla y a los 15 días tienes otra vez sangrado y luego otra vez, pues hay que mirarlo porque a lo mejor hay algo, habría que mirarlo. No es todo lo que se salga del ciclo normal, pues es anormal, pero es verdad que un poquito de manchado con en la ovulación puede ser normal y también puede ser normal el manchado con la toma de anticonceptivos. Hay veces que al tomar anticonceptivos durante mucho tiempo o nos quedamos sin regla o hay un momento en el que puedes tener un sangrado que nosotros llamamos por deprivación y es que el endometrio está tan fino que al final en algún momento sangra un poquito en medio de la regla de la que no debería, o sea, en medio del ciclo. Vale, gracias. Pues escritas había esas preguntas, ya no hay más escritas. Sí, acabo de verlo aquí en el chat. Si tenéis alguna duda más, lo que queráis preguntar. Bueno, pues como parece que ya no hay más dudas, si quieres, Marta, vamos concluyendo. Vale. Muchísimas gracias por haber querido colaborar con nosotras y ha estado súper interesante y súper bien. Bueno, espero que os haya gustado y cualquier cosa, pues a través de vuestras compañeras, si tienen cualquier duda, que os den mi correo o lo que sea y me preguntáis, ¿vale? Vale, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a todos por estar. Espero que os haya gustado.